Hay ideas que incomodan. ¿La inteligencia artificial aprende? ¿Siente? ¿Podría desarrollar algo parecido a una conciencia? Y sobre todo, ¿estamos listos para atribuirle rasgos humanos a algo que no lo es? Para explorar estas preguntas, hoy nos acompaña el doctor José Manuel Sánchez Sordo, doctor en psicología e investigador de la UNAM. Bienvenido al Laboratorio de Psicología, el podcast donde exploramos el laberinto de los procesos mentales, el comportamiento humano y la salud mental. Soy Juan Martín Flores, estudiante de psicología, y este es un espacio seguro donde podemos sumergirnos en el conocimiento respaldado por la ciencia y las experiencias de expertos, siempre con la mente abierta para reflexionar, ajustar nuestras ideas y corregir lo que creíamos saber. Aprendamos juntos. El día de hoy nos encontramos con el doctor José Manuel Sánchez Sordo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Primero, gracias por aceptar esta invitación. La verdad aprecio mucho el tiempo que se está tomando. Pues sin más, vamos a empezar. Me gustaría conocer un poquito más, primero, quién es José Manuel Sánchez Sordo personalmente, ¿no? Y después, cuál ha sido su camino profesional. Ok, Juan, pues mira, a ver, ¿por dónde empezar? Pues bueno, pues justo, ¿no? Me llamo José Manuel, tengo 36 años, me dedico a hacer, mi trabajo es ser académico y pues bueno, de manera personal, pues me gusta mucho la filosofía, como que soy una persona que todo el tiempo está pensando las cosas, pensando, lo cual incluso es negativo porque tiendo a sobrepensar las cosas y pues eso justamente luego se traduce en ansiedad, lo cual no es nada bonito, pero pues bueno, ya es como un rasgo que tengo allí de mi personalidad. Me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer música y pues eso, ¿no? Como que tengo una visión de la vida que me planteo como, o intento al menos ser como un ser humano que yo denomino como integral, ¿no? Como hacer de todo un poco, de todo lo que te gusta y también a veces de lo que no te gusta, ¿no? Pero intentar hacer de todo, intento llevar una vida sana, no me gusta el alcohol, no me gusta el cigarro, no me gustan las drogas y pues ya soy como medio nerd, tal vez si tendría que ponerme un calificativo, pero pues tranquilo, una persona tranquila. Y en el ambiente profesional, ¿qué lo motivó a seguir el camino que siguió? Ok, pues mira, realmente, ¿por qué estudié psicología? Pues quién sabe, ¿eh? Como que no tengo una razón en particular de por qué realmente estudié psicología. Yo de niño quería ser historiador y como que crecí con esa idea. Luego ya cuando llegué a la prepa, pues se me metió mucho el rollo de estudiar filosofía. Yo quería estudiar filosofía, incluso era mi objetivo entrar a la carrera de filosofía. Hice el examen para estudiar filosofía, pero no me quedé y hoy digo, qué bueno que no me quedé, no porque la filosofía sea mala ni mucho menos, al contrario, me sigue encantando, pero pues si me hubiera quedado ahí, posiblemente estaría en otro camino completamente distinto y me gusta en el camino en el que estoy hoy. Y entonces, bueno, justamente como no me quedé en filosofía, como que me puse a pensar, y según yo llegué a la conclusión, que creo que no es tan errada, de que lo que le sigue en similitud es la psicología. Para mí la psicología es una especie de filosofía aplicada, tanto en la vida personal de los seres humanos, como también para entender la realidad psíquica o psicológica de las personas, ¿no? Incluso a nivel histórico en nuestro país, incluso la carrera de psicología pertenecía antes a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue hasta por allí de los años 70 que, digámoslo así, se independiza, pero pues bueno, ¿no? Realmente, si lees las preguntas filosóficas y las preguntas psicológicas, pues son en esencia lo mismo, ¿no? Van muy de la mano. Y por allí decía Wittgenstein que la utilidad de la filosofía es darles certeza o respuestas certeras al ser humano. Y creo que de alguna manera los psicólogos pues intentamos hacer un poquito lo mismo, ¿no? Generar
como islas de tierra firme, ¿no? Para las personas de donde poder agarrarnos y empezar a construir nuestra propia existencia. Además de estudiar la carrera de psicología, después, ¿qué siguió? Pues mira, es curioso porque, bueno, a mí siempre me han gustado las computadoras, desde que, digo, no desde que nací como tal, pero sí desde niñito, o sea, casi casi desde bebé, o sea, desde los 2 años de edad, algo así. Pues yo empecé a interactuar con la computadora. Me acuerdo que pues, yo nací en los 80, ¿no? Crecí en los 90 y en esas épocas empezaron a poner de moda las computadoras personales. Y mi papá tenía una que era una marca Printaform, me acuerdo, que todavía las pantallas incluso ni siquiera eran a colores, eran verde y negro. Y tenía Lotus 1, 2, 3 y me acuerdo que tenía una especie de Paint que podías hacer como figuras geométricas y pues mi hermana y yo jugábamos, ¿no? Con esa computadora, te digo, cuando éramos, pues yo de 3 años y ella de 6 por allí, no, de 7 años, y ya entonces siempre me gustaban las computadoras, etcétera. Entonces todo el mundo creía que yo iba a estudiar ingeniería en computación o sistemas. Mis papás me decían, estudia eso, mis amigos, porque siempre me gustó mucho. O sea, sí me gusta, pero no. Exacto, es que justamente yo como que en la adolescencia me refugié muchísimo en la computadora y entonces pasaba todas mis tardes y noches encerrado en mi cuarto sin hablarle a nadie con la computadora. Aprendí a programar, me acuerdo que en ese entonces empezaba a salir en los años 2000, pues lo que ahora conocemos como la Web 2, ¿no? Todo el rollo del HTML, etcétera. Y entonces a mí me encantaba programar en HTML, hacer páginas de internet. Me la vivía ahí, me encantaba. Entonces para mí era como un hobby y no como que mi mente era como, no, no voy a estudiar esto para que no se me convierta en una obligación. Quiero que siga siendo mi juego, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no, nunca me llamó la atención estudiarlo de manera formal. Sin embargo, cuando termino la carrera de psicología, justamente mi tesis y a lo largo de mi proceso de la carrera, pues fui encaminándome en la tecnología, en la relación que tenemos a nivel cognitivo, mental, si le queremos poner otra palabra, los seres humanos con la tecnología, cómo la tecnología modifica nuestros procesos cognitivos y también nuestra existencia. Y entonces empecé a descubrir como teorías del aprendizaje, bueno, las teorías del aprendizaje y cómo las teorías del aprendizaje tienen muchísimo que ver con la tecnología educativa, por ejemplo, el cognitivismo, la relación que tiene con la inteligencia artificial, etcétera. Y entonces me empecé a ir por esa parte y ya después, bueno, de hecho, estudiando en la carrera, también tomé cursos de programación, de uno que otro software. Ya cuando entré al doctorado, también ahí ya estudié de manera formal, por ejemplo, inteligencia artificial y ya fue donde me empecé ya a meter como de lleno al estudio de la tecnología en torno a la psicología, ¿no? Como a mezclar estas dos partes. Pero en sí mi formación, vamos a decirle, de grados académicos han sido todos en psicología, pero sí siempre he tomado cursos y diplomados de programación, inteligencia artificial, etcétera. Porque digo, siempre me ha gustado la computadora. A mí me pasó al contrario. Primero empecé con tecnología, finanzas, y ya después no quería estudiar psicología porque dije, o sea, no quiero dedicarme por obligación, como lo dijiste, sino quiero que, no tanto sea mi hobby, pero quiero que darle el tiempo para que madure, para que vaya solito, para que crezca solito, ¿no? Muchos caminos llevan a un objetivo, pero creo que eso es lo que lo hace rico, ¿no? Sí, claro, claro, que no o sea, ¿cómo decirlo? Creo que no es necesario la pasión convertirla en una obligación siempre para que salga bien, ¿no? Incluso yo creo que al revés. O sea, las cosas salen mejor cuando te apasionan y no necesariamente cuando se convierten en una obligación. Sí. Gracias por compartirnos tu trayectoria, tu camino. Ahora me gustaría entrar directamente a nuestro tema central, ¿no? Que es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el comportamiento humano. Pero empecemos primero definiendo qué es la inteligencia artificial y qué no es, porque a veces creemos que es. Claro, sí, sí, Martín. Pues mira, pues es una pregunta, ¿no? Bastante importante y creo que más en estos días, ¿no? Que justamente creo yo se tiende
a confundir, o si no a confundir, al menos no a tener muy claro qué sí es la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues yo digo, esto es como algo, una reflexión personal, yo creo que la inteligencia artificial tiene dos principales acepciones o implicaciones, por así decirlo. La primera, que es como la más dirigida hacia la parte disciplinar, pues es justamente eso. La inteligencia artificial es una disciplina que se encarga de diseñar sistemas inteligentes con base en los procesos de pensamiento humano. Y de ellos se encargan, pues sí, justamente la ingeniería en computación, las ciencias cognitivas, etcétera, ¿no? Es decir, el desarrollo y el diseño de sistemas autónomos que puedan tomar decisiones y que aprendan. Eso como a nivel disciplinar. Pero también a nivel, creo yo, más, no sé si la palabra correcta sea filosófico o a lo mejor un poquito más abstracto, la inteligencia artificial no se limita únicamente al diseño de sistemas inteligentes, sino a estudiar la mente o la inteligencia en sí misma. Y como lo dije ahorita en torno a la definición disciplinar de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial se basa en los procesos cognitivos o de pensamiento humanos. Entonces, estudiar la inteligencia artificial implica también el estudio de la mente humana, porque una de las premisas de la inteligencia artificial es poder emular o imitar los procesos de pensamiento humano en bases no necesariamente orgánicas, como pueden ser las máquinas. Entonces, si lo vemos como en un sentido un poquito más profundo, estudiar la inteligencia artificial es estudiar la inteligencia en su amplitud para intentar traducirla o llevarla o ejecutarla en máquinas. Y pues eso obviamente implica cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la inteligencia, la naturaleza del conocimiento. Si los humanos somos los únicos que somos inteligentes, pensamos o no, también lo pueden hacer otras especies, incluso no orgánicas, incluso seres no vivos como las máquinas. Y bueno, es algo excesivamente profundo, ¿no? Por eso la inteligencia artificial no se limita a la ingeniería, sino que es también una parte muy importante de las ciencias cognitivas, filosofía de la mente, psicología, etcétera. Siento que en este definición que ahora tenemos, creo que hubo una evolución, ¿no? Sobre dónde comenzó y ahora en qué punto estamos, porque antes lo que decíamos que era sistemas inteligentes, ahora ya tenemos el Language Learning Machine, que Ujú. es ChatGPT, ¿no? O sea que ya podemos interactuar de una manera muy diferente. Antes era con discos, ponerlo, se perforaba, ya después era con códigos y ahora ya es hablarle directamente, ¿no? Con nuestro lenguaje natural. Pero el punto básico que mencionaste es la inteligencia. ¿Cómo se define la inteligencia? Ok, pues mira, digo, definiciones de inteligencia puede haber pues muchas, ¿no? Dependiendo desde el autor, etcétera. Pero yo creo que de una manera general podemos decir que la inteligencia es la capacidad que tenemos y tienen los distintos organismos de adaptarse al medio y de resolver problemas. Al final podríamos decir que en su manera o en su forma más esencial, la inteligencia es la capacidad de resolución de problemas. Si un ser, sea animal, humano o máquina, puede resolver un problema, pues podríamos decir que es inteligente. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un entorno en donde hay algún obstáculo o problema que tiene que enfrentar y encuentra la solución para adaptarse y sobreponerse a ese problema. Eso pues podría ser un comportamiento inteligente. Incluso hablando ya más de lo que es propiamente la inteligencia artificial. Bueno, de entrada la inteligencia artificial no es algo nuevo, como tú bien comentas, viene desde el siglo pasado, empezó a gestarse por allí de los años 40, finales de los años 40 del siglo XX, principalmente con Alan Turing, ¿no? Que pues la mayoría seguro hemos escuchado hablar de él, un genio, ¿no? De la computación, de las matemáticas, de la física, etcétera, una persona realmente brillante. Y él escribió un ensayo que, si no me equivoco, se titulaba algo más o menos así como Máquinas computacionales e inteligencia. Y en ese ensayo, él es cuando se plantea o cuestiona por primera vez si es posible que las máquinas sean inteligentes, piensen. Y él lo que hace es, o plantea que en vez de ahora sí, en vez de ponernos a pensar si las máquinas pueden pensar o no, es más bien observar su comportamiento. ¿Qué pueden hacer las máquinas?
Y entonces es cuando él plantea el famoso test de Turing, o que se le conoce como el juego de imitación. Si una máquina se comporta como un humano al grado de poder engañar a otro ser humano, pues entonces podemos decir que la máquina es inteligente, no por lo que ocurre a nivel interno en ella, sino por el comportamiento que demuestra. Lo digo de broma, pero pues es un poco medio así, ¿no? Si es de pollo, o sea, no, perdón, si sabe a pollo, huele a pollo, pues lo más probable es que sea pollo. Entonces, es un poco lo que dice Alan Turing, ¿no? Si la máquina se comporta de manera inteligente, entonces podemos presumir que es inteligente. Entonces, es a lo mejor una visión un tanto conductista de entender la inteligencia, pero pues creo que él, gracias a esa postura de entender lo inteligente, pues se pudo entonces presuponer la inteligencia en las máquinas. Y entonces de allí él le surge esta idea de, entonces podemos programar máquinas inteligentes, podemos realmente generar una máquina, que es la máquina universal que él llamaba, una máquina que pueda ser activada y modificada por un lenguaje simbólico como lo hace nuestro cerebro, y de allí viene o de ahí evoluciona hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Obviamente ha sido un camino de muchísimos años. La inteligencia artificial empieza, te digo, con este Turing y estas primeras como cuestiones filosóficas sobre si una máquina puede pensar o no. De allí podemos centrarnos o pasar a la inteligencia artificial simbólica, que eran los primeros sistemas inteligentes donde la inteligencia artificial operaba por reglas y entonces los programadores, los humanos, tenían que pensar en todas las posibles probabilidades para resolver un problema y programárselas a las máquinas para que dieran soluciones. Y de allí viene con el famoso if then else, ¿no? Si esto, entonces haz esto. Pero eso se dieron cuenta a la larga que de alguna manera era limitante porque justo tenían que pensar en todas las posibles probabilidades para resolver un problema. Esa visión de entender la inteligencia artificial fue principalmente impulsada por Marvin Minsky, un excelente, pues también un genio, ¿no? Un investigador, un visionario que planteó o estudió muchísimo la inteligencia artificial, pero pues estaba también un poquito encaprichado con el enfoque de la inteligencia artificial simbólica. Y se dieron cuenta ya hasta los años 80 que había otras maneras de hacer también inteligencia artificial, como eran, por ejemplo, las redes neuronales, ¿no? Donde los sistemas o la inteligencia artificial aprende de datos y de allí extrae patrones y de allí extrae sus propias reglas, ¿no? Entonces, gracias a eso, hoy, ya 2 décadas, 4 décadas después, ya tenemos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es ya deep learning, aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales, transformers, en fin, ya cosas súper complejas, pero a mí sí se me hace bien interesante cómo de lo simbólico, perdón, de la inteligencia artificial simbólica, pasamos ya a la inteligencia artificial generativa en medio siglo. Fue demasiado rápido, ¿no? O sea, porque ha habido avances en muchas ciencias que han sido una progresión de muchos años, pero en cuanto a inteligencia artificial, son 50 años. Sí, sí, es súper rápido, porque aparte, de hecho, en los últimos años, ¿no? O sea, ChatGPT, que es como el primer transformer que fue lanzado al público, ¿no? De manera masiva, pues sale en el año 2022, o sea, hace 3 años. Y hoy ya es la realidad cotidiana. O sea, le tomó nada más 3 años para transformar el mundo. O sea, en 3 años se transformó el mundo. Entonces, sí, a mí sí me impresiona muchísimo esa rápida evolución. Y para los que no sepan quién es Alan Turing, hay una película muy buena que se llama Código Enigma, Ah, claro. que se las recomendamos. Sí, es buenísima, es de su vida y pues de hecho es bien fuerte, ¿no? Porque un genio que planteó un antes y un después para la humanidad y pues tuvo una vida horrible por la intolerancia de su época. Muy buena película. Digo, no les voy a spoilear el final, pero también cómo murió. Sí, horrible, pobre. Me llamó la atención el test de Turing, que es cómo darnos cuenta que estamos interactuando con una máquina, ¿no? Creo que con ChatGPT, esa parte, hay ocasiones en las que no lo sé. Sé que estoy hablando con ChatGPT porque es más correcto que yo, porque es más profesional,
en algunas cosas porque usa ciertos símbolos que en la vida normal no se utilizan, pero siento que cada vez tenemos que poner mucha más atención para poder nosotros pasar ese test de Turing. Sí, totalmente. De hecho, el test de Turing ya es obsoleto. O sea, ya está, ya la máquina lo pasó, ¿no? Con los juegos de ajedrez, etcétera, llegaban en momentos en los que ya justo no sabía si era un humano o era una máquina. Y en el momento en el que pasó eso, se superó el test de Turing. Hoy, lo que tenemos, un poquito entre comillas, de esperanza, es algo que se les conoce como los esquemas o las pruebas de esquema de Winograd, que es como una especie del test de Turing moderno o actual, que igual es muy básico y yo también me atrevo a decir que ChatGPT ya lo superó, lo está superando. ¿Y en qué consiste los esquemas de Winograd? Pues mira, las máquinas sí o sí, eso sí, no podemos tener duda, partiendo de lo que decía Turing, las máquinas sí son inteligentes. La inteligencia artificial sí es inteligencia. De eso yo al menos no tengo duda alguna y pues creo que toda la inteligencia artificial como disciplina tampoco la tiene. Pero ¿qué es lo que sí carecen? Un poco la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿no? ¿Qué no es la inteligencia artificial? Pues de lo que sí podemos presumir que tenemos los humanos, pero las máquinas no, es esta capacidad de abstracción muy característica del ser humano que denominamos sentido común. Las máquinas, o particularmente la inteligencia artificial, no tiene sentido común y entonces el test o los esquemas de Winograd lo que se han centrado es en eso, en poner a prueba el sentido común en las máquinas inteligentes para ver si ya nos superaron o no. Un ejemplo de esquema de Winograd es a nosotros como humanos, a lo mejor llega otra persona y nos dice, no sé, oye, por favor, pon el mantel sobre la mesa para que no se dañe. Es una ambigüedad. Pon el mantel sobre la mesa para que no se dañe. ¿Qué no se daña? ¿La mesa o el mantel? Tú como humano, ¿qué me respondes? Por sentido común. Si estamos hablando de mi familia, obviamente la mesa es más importante. Exactamente, por sentido común, por probabilidad, por Ajá. tu experiencia humana, dices, ah, ok, el mantel va a cubrir la mesa para que no se dañe. Sin embargo, una máquina, como no tiene este sentido común de experiencia humana, pues también el mantel se puede dañar, entonces lo subo a la mesa para que el mantel no se dañe. ¿Sí me explico? Entonces, esa ambigüedad es la que los humanos podemos discernir de manera muy sencilla humana, como tú lo dices, ok, en mi familia lo más probable es que se refieran a la mesa, entonces la mesa. Pero una máquina como carece de esa experiencia, pues no necesariamente puede discernir de manera tan fácil qué es lo que hay que poner, qué es lo que se puede dañar, si el mantel o la mesa. Buscar como estas situaciones ambiguas en las que un humano sí puede discernir, pero una máquina no. Sin embargo, no sé, si le preguntas a ChatGPT, que acaba de salir el modelo 5.1, habría que ver qué nos responde si le hacemos esos esquemas de Winograd. ¿Y qué es preocupante de eso? Digo, no preocupante en un sentido paranoico, pero que esos son básicamente los esquemas que tenemos para hacer test de si ya nos superó o no la máquina. O sea, esa es nuestra última esperanza, por así decirlo, ¿no? Y cuando pasemos o cuando nos superen, vamos a llegar al punto que se le conoce como la singularidad tecnológica, que literal es eso, cuando las máquinas superen al ser humano. Por allí estuve investigando hace unos meses y no me acuerdo realmente dónde lo leí, pero por allí se pronostica que más o menos para el 2050 se espera como tener ya como estos primeros encuentros con la singularidad tecnológica. O sea, en 25 años lo más probable es que las máquinas ya no se hayan superado. Que nos hayan superado en qué, porque por ejemplo, una calculadora ya nos superó en cuanto a cálculo mental del día a día, ¿no? Una computadora ya nos superó en cuanto al proceso de archivos, ¿no? De cómo podemos organizar. ChatGPT, no sé si a algunos ya nos superó en escribir correos, los agentes, ¿no? De que ahora pueden hacer mil cosas de manera súper rápida. Entonces, cuando mencionas esta singularidad, ¿cuál es la meta Claro. para la singularidad? Pues mira, es bien interesante lo que planteas y de hecho,
Digo, ese es un poco como el enfoque catastrófico de la singularidad tecnológica, ¿no? Que las máquinas nos superen, es decir, que sean más inteligentes que nosotros, que, que literal pasen estos test de Winograd mucho mejor que un ser humano, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, esa es la visión, te digo, catastrófica desde la singularidad tecnológica. Más yo, y de hecho de eso se trata mi trabajo, de hecho de eso se trata mi investigación, esa es mi línea, eso es lo que realmente me motiva desde que empecé el doctorado en el 2015, es que yo no creo que las máquinas nos superen, las máquinas nos extienden. Cuando tú utilizas una inteligencia artificial, bueno, una inteligencia artificial es ya como la culminación, pero cuando tú utilizas cualquier herramienta, como dices, por ejemplo, una calculadora, la calculadora no es que te haya o nos haya superado a nosotros. La calculadora que hace funge como una extensión de nuestra mente, fungen como una especie de prótesis cognitiva, donde la actividad o la acción cognitiva de sacar raíz cuadrada, por decir algo, ya no la hago a nivel de representación mental, ya no hago una representación interna del proceso numérico, bla, 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 para sacar la raíz cuadrada, sino que yo en mi mente tengo el objetivo de sacar una raíz cuadrada, tengo el concepto de lo que es la raíz cuadrada, pero lo ejecuto en algo que Roger Bartra, antropólogo mexicano, genio, de lo mejor que hay en México, ya está muy grande, busquen sus libros Chamanes y Robots, y otro que se llama, no me acuerdo, creo que se llama El Exocerebro, algo así, pero bueno, él denomina Lo voy a exocerebros. poner en la descripción. Sí, de verdad ponlos porque son buenísimos. Roger Bartra y es mexicano, académico de la UNAM, etcétera. Y bueno, Chamanes y Robots y su otro libro del exocerebro. La verdad es, son fascinantes. Y bueno, y él plantea, al igual que muchos otros filósofos, pero ahorita él plantea el concepto del exocerebro, que son todo este tipo de herramientas que son cerebros externos, cerebros extendidos que utilizamos para llevar a cabo operaciones que antes llevábamos con nuestra mente biológica, vamos a decirlo así. Antes tú llevabas la raíz cuadrada a cabo con tu cerebro biológico, ¿no? Y ahí hacías la operación, etcétera. Ahora no. Sin embargo, tú eres quien sigue haciendo la operación, nada más que la haces a través de una herramienta. Pero aquí yo sí hago mucho hincapié en algo muy importante. Bueno, importante para mí. No es una mediación, ¿no? Porque por allí están en psicología estas teorías de la teoría de la actividad, que tiene que ver con la teoría vigotskiana de la mediación de las herramientas. Es decir, las herramientas median el proceso cognitivo. Y no, yo creo que no. Yo creo que las herramientas van mucho más allá de ser solo mediaciones. Las herramientas son parte del proceso cognitivo. Cuando yo estoy usando la calculadora no está mediando mi pensamiento. La calculadora es parte del sistema cognitivo. La calculadora pasa a ser parte de mí y yo soy parte de la calculadora. Nos fusionamos. Es una mente híbrida, ¿no? Vamos a decirlo así. No es que se haga a través de la calculadora, sino me apropio de la calculadora y realizo junto conmigo la resolución del problema. Exactamente, ¿no? Y de hecho, en filosofía de la mente y ciencias cognitivas contemporáneas existe un enfoque que se llama el de las cuatro Es, la cognición 4E, así número 4, E mayúscula. Y es, ¿por qué se llama así? Porque es cognición extendida, conexión embedida, cognición en activa y cognición, una que ya no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que la cognición, la mente, vamos a decirlo así, no se limita a los límites craneales, ¿no? No es de tu cráneo para adentro, ¿no? La cognición también está en tus manos. Cuando tú cuentas con los dedos, uno, dos, tres, cuatro, no estás solo haciendo una representación mental, también estás utilizando tu mano para contar. Entonces ahí la cognición también pasa a tu mano. Cuando haces una operación matemática con una calculadora, ya le estás extendiendo a una herramienta. Y por ejemplo, la inactividad plantea que también se configura, por así decirlo, con el entorno. La mente o la cognición emerge de esta relación de tu cerebro con el entorno, con el mundo. Y de esa relación emerge la cognición. No es que todo esté en tu cabeza y las herramientas te ayuden nada más. No. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque creo que es una manera de necesaria de empezar a entender, perdón, cómo la tecnología más
hoy en nuestros días transforman nuestros procesos de pensamiento, no solo porque las usemos, sino porque son parte de nuestro pensamiento. Una duda, ¿qué significa embedida? Es como un poquito complejo de explicar, pero la cognición embedida básicamente se refiere a que la cognición se encuentra no necesariamente en entornos biológicos, vamos a decirlo así, sino que también puede ocurrir en entornos no biológicos, como justamente las máquinas inteligentes. Digamos que se embede en estos otros cuerpos la cognición, en dispositivos no humanos. Esto nos haría como la inteligencia humana, inteligencia de las máquinas, ¿no? Pensamiento humano, pensamiento de la máquina. Sí, 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 sí. Sin embargo, mira, ¿cómo decirlo? Si lo analizamos un poquito más, un poco como comentábamos al principio, ¿no? De entrada, la inteligencia artificial es una derivación de la cognición humana. Entonces, ¿realmente la inteligencia artificial es inteligencia de máquinas o es una inteligencia humana llevada o ejecutada en una máquina? ¿No? Digo, creo que por ahí también hay como un, un, un dilema, ¿no? O una posibilidad. Y por otro lado, en el momento en el que tú utilizas una máquina, desde una calculadora hasta un agente de inteligencia artificial, vamos a decir ChatGPT, te estás fusionando. Entonces yo creo que la inteligencia humana y la cognición humana es biológica, nerviosa y tecnológica. ChatGPT es parte de tu mente. Entonces yo creo que hacer una separación tan categórica de lo artificial y lo humano no es del todo correcto para entender la inteligencia hoy en día, porque los humanos somos inteligentes también por las extensiones que utilizamos, no solo por nuestro cerebro. No sé si me explico esa parte. Sí, me llama la atención que, por ejemplo, el boom de la informática es la organización de información, ¿no? Que eso viene de cómo nosotros organizamos la información. Lo que llamamos redes neuronales es cómo funcionan las neuronas, ¿no? Para tomar una decisión. Y ChatGPT es cómo nosotros nos comunicamos y entonces eso lo pasamos a ChatGPT. Si es inteligencia artificial, o sea, estamos tratando de que se parezca a nosotros, ¿no? De que haga ese cálculo. Creo que nunca lo había pensado de esa forma. Y hemos hablado de inteligencia, pero hay una parte anterior que es la de pensar. ¿Qué significa pensar? Órale, pues mira, pensar es un poco hablando de la cognición embebida, perdón, creo que ahí se puede tejer un poco, porque pensar es la capacidad que tenemos. Te iba a decir los seres humanos, pero no necesariamente. La capacidad que tenemos algunos seres, cosas en cuanto que existen, de operar con símbolos. Y con esos símbolos poder resolver problemas, anteponerte a las consecuencias, etcétera. Es decir, poder realizar de manera interna a través de símbolos operaciones. Eso digamos que es o como yo podría definir el pensamiento. Incluso pienso un poco ahorita en la teoría de Jean Piaget, biólogo, psicólogo, un pensador, vamos a decirlo así. Y justamente lo que él se dedicó en su obra, en su vida, fue a estudiar el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento humano, ¿no? De los niños y cómo iba avanzando. Y es bien importante entender esta parte, ¿no? Cómo el pensamiento empieza desde lo más material, lo corporal, y va evolucionando, desarrollándose hasta lo más abstracto, pasando a través de la imagen, ¿no? Y aparece la imaginación, la imagen mental. Después esa imagen mental se transforma en un símbolo lingüístico, hasta acabar en la abstracción. Entonces, ese es como un poco el fluir o el camino del pensamiento y por ende, yo me atrevo a decir que pensar es justamente eso, la capacidad que tenemos de poder operar con símbolos e imágenes de manera interna para resolver algún problema e incluso anteponernos a las consecuencias. Cuando vas a tomar una decisión, pues primero simbólicamente la haces en tu cabeza, ¿no? Y ahora, aquí algo bien importante en nuestro mundo contemporáneo, que muchas veces se toma a la ligera, pero yo no lo tomo a la ligera. No me asusta ni mucho menos, pero no lo tomo a la ligera. Hoy, ¿cuántas veces no le consultamos antes a ChatGPT algo? ¿No? O sea, ese proceso de, ese proceso de pensar, ya lo haces también
con tu cerebro extendido, que es ChatGPT. Oye, ¿qué hago? ¿Qué consecuencias pueden pasar si esto, esto y lo otro? Y te da el feedback y no, pues tal y tal. Y entonces tú ya al final decides, pero tu agencia, tu capacidad de pensamiento, tu autonomía es compartida con la máquina, ¿no? Entonces ve qué curioso, o sea, ya hasta el pensamiento mismo no ocurre solo en el cerebro, ya también ya hoy pensamos con la máquina, ¿no? Ya no solo con nuestro cerebro biológico, sino también con nuestras mentes extendidas. De la información que nos mencionó sobre la parte extendida, ¿no? O sea, no es que ChatGPT sea nuestro medio para pensar, sino es parte de nosotros, parte de Exacto. tomar la decisión, parte de pensar. Ah, entonces, cada que traducimos, cada que hablamos, cada que vemos, se me ocurre el ejemplo de que cuando leemos, ¿no? Cuando leemos, vemos los símbolos, que son las letras, lo ingresamos en nuestra mente por forma visual, lo que sea, hacemos el pensamiento, que es como decodificarlo, y luego también imaginamos, por ejemplo, si es una novela, imaginamos lo que está sucediendo. Entonces, es toda esta serie de interacciones que ocurren para poder hacer lo que sea que tengamos que hacer, creatividad, leer, hablar. Ah, Sí, totalmente, ¿no? El pensamiento es como esta capacidad de operar con símbolos, ¿no? No necesariamente para resolver un problema, eso a lo mejor ya podría ser más inteligencia, el pensamiento aplicado para resolver un problema es lo que también podríamos denominar inteligencia, pero en general el pensamiento es exacto, ¿no? Como todo este flujo cognitivo que tenemos que opera a través de símbolos. Las mismas emociones. Cuando tú sientes miedo, sí, tienes un componente corporal, pero también tiene una parte cognitiva, simbólica, ¿no? Incluso también a nivel eléctrico. O sea, todo el tiempo estamos pensando algo, más no es pensamiento consciente o intencional, sino que tenemos un flujo. ¿Por qué? Porque el cerebro todo el tiempo está conectado a la fuente eléctrica, no sé si me explico, todo el tiempo tenemos electricidad en el cerebro, no es como que se ponga en pausa y lo desconectes, ¿no? Te mueres. ni siquiera cuando No, dormimos. igual y se suspende, ¿no? Es como que, pero ahí sigue y por eso soñamos, porque seguimos pensando, nada más que no es pensamiento consciente. Pero a lo que voy es, pensamiento siempre va a haber, ¿no? Desde incluso si lo vemos a nivel eléctrico. En nuestro cerebro siempre va a haber electricidad y esa electricidad pues se transforma en pensamientos que están ahí fluyendo. Pero ya cuando le pones atención a ciertos pensamientos, ya cuando entra la conciencia, es cuando ya puedes decir, ah, estoy pensando en esto, ah, quiero hacer esto, la intencionalidad, cosas que las máquinas, por ejemplo, no tienen. Una máquina inteligente no tiene autoconciencia. Tú y yo sí. Tú eres consciente de ti mismo y de que estás haciendo algo. Tú puedes dudar, como diría Descartes, ¿no? Hablando ya yéndonos como una cuestión racionalista, puedes dudar de todo menos de que estás dudando. Una máquina no puede dudar de sí misma, no puede dudar de si está dudando o no. ¿Por qué? Porque no tiene autoconciencia. Tú y yo sí, ¿no? Entonces eso también es una de las grandes diferencias que nos ponen en otra categoría taxonómica y de existencia, a diferencia de las máquinas. Más no tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia es lo que ya habíamos platicado, pero el humano es otra cosa. Los humanos no solo somos inteligencia, somos muchas más cosas. Y una máquina inteligente, pues sí se reduce a eso, a inteligencia. Antes de irnos a la conciencia, me gustaría primero cerrar lo del pensamiento y la inteligencia. Ok. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo podemos saber, evaluar que nosotros, como seres humanos, pensamos y tenemos inteligencia? ¿Cómo se miden estas dos cosas? ¿Sí se puede? Sí, claro, pues mira, es algo a nivel profesional, por ejemplo, yo soy el responsable de la unidad de evaluación psicológica de la UNAM de la FES Iztacala. ¿Y qué es lo que hacemos allí? Aplicar pruebas psicométricas a quien lo necesite. Principalmente, justamente, nos llegan niños, en su mayoría niños, con problemas de aprendizaje, el típico que, ay, va mal en matemáticas, entonces la maestra me lo mandó para hacerle una prueba de inteligencia, para ver si tiene coeficiente intelectual o elevado o bajo y por eso va mal en la escuela, o a ver si el niño tiene TDAH, todas estas cosas, ¿no? Me gusta porque yo soy profesor de estadística, entonces me encantan a mí los datos y buscar como estas
correlaciones entre el número y la capacidad y etcétera, ¿no? Sin embargo, respondiendo de manera concreta a la pregunta, sí, sí se puede. Existen. ¿Qué hacemos los psicólogos para medir la inteligencia? Incluso es bien interesante. La primera prueba de inteligencia surge a finales de la Primera Guerra Mundial y como tal los test de inteligencia ya se solidifican o se estructuran a finales de la Segunda Guerra Mundial, más bien a principios de la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban empezar a reclutar ya no solo soldados para pelear, sino también gente que sirviera en tareas de inteligencia en el ejército. Y entonces empezaron a generar estas pruebas con base en las teorías de Piaget, Alfred Binet, por ejemplo, perdón, en las teorías de Binet. Piaget fue alumno, por ejemplo, de Alfred Binet, y de ahí viene todo este rollo del estudio de la inteligencia y las pruebas estandarizadas. Los psicólogos, ¿qué hacemos entonces? Aplicamos pruebas de inteligencia, pero ¿qué medimos en esas pruebas? Justamente variables, vamos a decirles, cognitivas internas. Velocidad de procesamiento, memoria a corto plazo, comprensión de conceptos, relaciones lógicas entre estímulos, es decir, cerebro. No que sean pruebas neuropsicológicas, pero a lo que me refiero, habilidades que hacemos con nuestro cerebro biológico, qué tan rápido tú procesas la información. 5-4-28. Repite el número, 5-4-28, y ahora te lo voltean, 28-4-5, 28-4-5, y si el niño se equivoca y se van complejizando los reactivos, ¿no? Y va a llegar un momento en el que el niño ya no pueda, ok, hasta ahí llegó su nivel, y así sucesivamente, pero a lo que voy es, medimos la inteligencia con variables internas, ¿y qué pasa entonces hoy, 2025, ya 26, que está en la vuelta de la esquina, con las extensiones que tenemos? A ver, a lo mejor un niño no me puede sacar la raíz cuadrada a mano, ni con cálculo mental interno, pero sí sabe lo que es la raíz cuadrada, simplemente no la sabe sacar, etcétera. Y sabe usar súper bien la calculadora, tuc, 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 y resuelve el problema, partiendo de que la inteligencia es resolución de problemas. Pues ese niño claro que es inteligente, e incluso, si ponemos un poquito más filosóficos, a nivel transhumanismo. El transhumanismo, que es esta, vamos a decirle, corriente filosófica que plantea ya como un nuevo estadio evolutivo de los seres humanos, transhumanismo, posthumanismo, pues ese niño incluso hasta podría llegar a ser superior en inteligencia que un niño con un cerebro biológico nada más. Es un poco como en las carreras, ¿no? En los deportes, un humano 100% de carne y hueso corriendo 100 metros planos versus un humano con prótesis, voy a inventar, de titanio, aerodinámicas, posiblemente le gane al humano de carne y hueso. Pues lo mismo pasa acá. Entonces yo creo que los psicólogos sí, sí medimos la inteligencia, pero esos métodos, justo lo que te acabo de contar, se empezaron a hacer desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en el 2026. No podemos seguir ni conceptualizando la inteligencia como hace casi 100 años, ni midiéndola como la medíamos desde hace casi 80 años. O sea, hay que literal volver a repensar la inteligencia y adaptar las pruebas de inteligencia a la inteligencia del humano de hoy, porque vamos a seguir evolucionando. Y eso es lo que decía Vygotsky. Vygotsky me encanta porque justamente él decía, la evolución no es biológica en el humano. Ya llegamos, 80.000 millones de neuronas, ya nuestro cuerpo ahí quedó. Chance va a seguir evolucionando, obviamente, pero eso es un proceso muy lento. La evolución del humano es cultural. ¿Y qué es la cultura? Las herramientas. Entonces, mientras nuestras herramientas sigan evolucionando, los humanos estamos evolucionando. Yo ahora sí que invito a mis colegas, a ti que eres colega, pues a repensar la inteligencia y cómo la medimos. No podemos seguirles aplicando pruebas a los niños de que repitan números para ver qué tanto procesan o no la información. Cuando hoy un niño puede tener 1 terabyte de información en ChatGPT. Es como si es un test de inteligencia matemática, pues yo la verdad es que no me apena decir, bueno, a veces sí un poquito, no me acuerdo cómo hacer una raíz cuadrada. No, ni yo. Bueno, más, bueno, no, ni yo. Así si ahorita me Más o preguntan, menos, pero exacto. si me ponen una raíz cuadrada muy, no sé, de millones o de centenas o de, o sea, sé hacer una rápido, pero no. Claro, sin embargo, si tienes en tu mente, en tu memoria, en lo que quieras, el concepto de la raíz cuadrada. Ujú. O sea, tengo en mi memoria Sabes que lo es que un es. cuadrado, tengo las dimensiones, sé para Exacto. qué se utiliza. Eso yo creo Ujú. que es lo importante. Tienes la función.
en tu mente, en tu cognición, tienes la función en tu almacén de memoria, vamos a decirle así, pero la ejecución de de ese concepto, de esa función, pues ya no la haces con tu cerebro, la haces con una calculadora, que es un exocerebro. O sea, esa es como un poco la tesis de la mente extendida, que así se llama esa tesis, es una tesis filosófica en la cual yo he basado casi toda mi carrera académica, que plantea eso, o sea, lo importante es una cuestión de paridad funcional. Para decir que una herramienta se convierte en extensión de la mente, es cuando una actividad o tarea que antes hacía tu cerebro, ahora la hace la herramienta, ya es una extensión. O sea, en ese momento la herramienta pasa a ser una extensión. Entonces yo en lo personal, si me preguntan sobre los niños, qué hay que enseñarles, etcétera, hay que enseñarles la lógica, la comprensión del concepto, qué es la raíz cuadrada. Pero el cómo sacarla, pues ya el lápiz y papel pues hasta es una cuestión hasta ecológica, ¿no? O sea, ya no podemos seguir matando árboles para hacer papel, si de por sí ya gastamos agua con ChatGPT, ¿no? Entonces, pues mejor vamos a enseñarles a utilizar la mente extendida. Que ojo, eso también tiene su lado político bien fuerte, ¿no? Porque tu extensión es, es privada, es dueño OpenAI o Google o Microsoft. O sea, parte de tu mente, entonces también tiene este lado político, económico muy interesante que hay que problematizar y ver qué solución le damos. A lo mejor generar modelos de lenguaje libres, no sé, ¿no? Software libre para esto. Porque sí también está muy raro que la mitad de nuestra mente sea privativa y que Microsoft sea la dueña, ¿no? Pero también es la realidad, tampoco la podemos negar. Entonces es muy complejo. Esto me recuerda como a un capítulo de Black Mirror, en donde para que la esposa de la persona que es la protagonista tiene algo en el cerebro que la hace que no pueda hablar o que se enferme. Ok. Entonces, lo que hacen es instalarle un tipo software dentro de una cirugía y eso ya hace que ya pueda seguir su vida normal, etcétera, ¿no? Pero como es privado, le dicen, oye, ¿sabes qué? Te salen $400 por mes y le dice, ah, sí, claro que sí. Pero después, en 3 meses, le dicen, oye, ¿sabes qué? El paquete que tú tenías, el premium, ahora es el básico. Si quieres las mismas características, necesitas subirle ahora al de $500, Hijo, porque el de 400 necesitas dormir 14 horas. órale. Entonces, quieres subirle al premium y así se va hasta que le dicen, oye, ¿sabes qué? Se desconecta mi cerebro y empiezo a dar comerciales o sea, ya le empiezo a decir a los niños, oye, tienes que ir a hacer esto, oye, ve a Costco, ve a Walmart, Órale. hay esta promoción. Ella dice, es que a veces digo cosas que yo no estoy consciente de que las digo. Entonces le dice, ah, sí, lo que pasa es que tu paquete ya bajó y entonces ya tienes Ya trae anuncios, pero anuncios. si quieres Guau. si quieres, te podemos dar el de $1,000 y ese es con el que empezaste, entonces ese no tendrías ningún problema. Claro, y al rato el de 1000 va a Entonces, costar 3000, ¿no? Ujú. exacto. Entonces fue como esta escalerita en donde, pues, es el problema, siento yo, que si le damos tanta responsabilidad a algo externo, entonces el miedo es que ese externo sea privado y que en algún momento cuando nos lo quiten, ya no sepamos qué hacer. Sí. Es decir, si nos van a hacer un examen ahora y nos quitan la calculadora, pues nos vamos a tardar, no sé, ya ni siquiera el doble de tiempo, mucho más. Ujú. A veces digo, sí hay que usarlo, pero luego digo, ¿y qué va a pasar cuando ya nuestras partes extendidas sean más grandes de lo que somos nosotros? Sí, 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 totalmente. Y ese creo que es el dilema político y biopolítico, porque estamos hablando del cuerpo, de la mente, o sea, de la existencia humana atravesada por la parte maquínica y un modelo económico detrás de esa parte maquínica, pero tampoco lo podemos negar, ¿sabes? O sea, tampoco podemos abstraernos de la realidad y convertirnos en una comunidad libre de tecnología, porque el mundo no lo es y estamos en el 2025. Imagínate en el 2070 cómo va a estar esto. O sea, entonces yo sí creo que hay que empezar a entrenarnos en competencias digitales
pero sí de manera ética. Y ahí sí creo que le toca a los gobiernos no apropiarse de nada, porque de que la tenga un privado a que la tenga el Estado, perdón, pero yo prefiero en el privado. O sea, si mínimo al otro le pago y pues me va a estar dando un servicio, el gobierno me va a estar vigilando y yo a saber qué hagan con mi mente, ¿no? O sea, tampoco se trata de que el Estado sea dueño de la tecnología, ¿no? Pero sí buscar alternativas a lo mejor libres, ¿no? De software libre o una regulación, ahí sí por parte del Estado, sobre los costos de estas tecnologías. O sea, sí es necesario de alguna forma empezar a regular esto, no en sus funciones, sino yo sí creo en sus costos, porque es algo que obviamente va a seguir creciendo. O sea, lo que decíamos al principio, en 3 años ChatGPT cambió el mundo. Imagínate en 40. O sea, cuando estemos en el 2000, en 25 años, ¿no? En el 2050, que es cuando ya medio se plantea esta singularidad tecnológica, vamos a hacer más máquina que biología. Y entonces ahí, ¿qué onda? Entonces yo sí creo que ahorita necesitamos empezar a formular alternativas pues más libres, transparentes, los sesgos algorítmicos, las redes neuronales. Sabemos cómo funciona una red neuronal, pero no sabemos qué ocurre al interior de una red neuronal, ¿sabes? Entonces, ¿qué procesan? Sabemos cómo procesan la información las redes neuronales artificiales, pero ¿qué hay en su interior? Se le denomina caja negra, porque no sabemos, ¿sabes? Y entonces eso es una opacidad del algoritmo que no lo hace transparente. Entonces, al no hacerlo transparente, pues no sabemos qué está pasando adentro y por ende no lo podemos interpretar y ahí hay un hueco, ¿no? Una caja negra que es necesario empezar a hacer más transparente. Eso sí es un hecho, pero también es un hecho que va a seguir evolucionando y es parte de nosotros y es muy complejo, es muy complicado el mundo que estamos viviendo hoy. En cuestión al aprendizaje, por ejemplo, sabemos que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque repetición, porque vemos algo, nos enseñan el procedimiento, nosotros lo aprendemos y ya podemos reproducirlo, ¿no? ¿Funciona de la misma forma en la inteligencia artificial? Mm, no como tal de la misma forma, pero sí y no, porque también depende mucho desde dónde definamos el aprendizaje humano, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos como a lo más neurocientífico o básico, pues cuando podemos decir que hay un aprendizaje es cuando ya hay un cambio fisiológico en nuestro cerebro. O sea, cuando en nuestro cerebro literalmente nuestras neuronas, ya hicieron sinapsis y en nuestro cerebro se generó, y hasta así se ve, ¿no? Como un pelito nuevo. O sea, literal, crece células, ¿no? Al final son células, crecen un pelito nuevo. O sea, en tu cerebro sí es un pelito nuevo. Eso ya es un cambio fisiológico. Ahí ya hay aprendizaje, ya hay memoria a largo plazo, ya te lo sabes y lo puedes volver a hacer y repetir 1000 veces. ¿No? Pero digo, eso es como lo más básico a nivel neurocientífico, cerebral. Pero de alguna manera eso mismo también ocurre en las máquinas, ¿no? Las máquinas lo que hacen es que aprenden estructuras de los datos. Una máquina tú le das una gran cantidad de datos y de esa cantidad de datos va a detectar patrones y va a aprender esa estructura y la va a recorrer cada que sea necesario para clasificar algo, ¿no? Hay una teoría, en lo personal me gusta mucho, de hecho trabajo con ella muchísimo, mi tesis de doctorado fue en gran parte el marco teórico que utilicé, que es el conectivismo. El conectivismo es una teoría que se denomina a sí misma, bueno, los autores, Stephen Downes y George Siemens, la denominan como una teoría del aprendizaje para la era digital. No es una teoría del desarrollo, porque por ahí la critican mucho, pero yo creo que es por falta de entendimiento de quienes la critican, porque la quieren ver como las demás teorías del aprendizaje, conductismo, constructivismo, etcétera, que son teorías del desarrollo, ¿no? De cómo se desarrolla el ser humano y ahí va implícito el aprendizaje. El conectivismo no pretende ser una teoría del desarrollo, literal la acotan muy bien. Es una teoría de aprendizaje para la era digital. ¿Qué plantea? De alguna manera plantea lo mismo que el aprendizaje de máquinas, que los seres humanos hoy aprendemos generando conexiones. Y esas conexiones están justamente fuera de nuestro cerebro, en redes informáticas. Tu conocimiento ya no lo almacenas en tu cabeza, lo que almacenas
es un patrón, una red de conexiones para llegar a ese conocimiento. Pero esa red está representada en tu mente, en tu cerebro, sí, pero realmente está almacenada en el ciberespacio. Y entonces esa red va a irse modificando, porque el ciberespacio no depende de ti. Ya tiene que ver teoría del caos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa es la habilidad del aprendizaje, aprender hoy en día a generar conexiones y navegar en esas conexiones y readaptarlas. Y en esas conexiones puedes incluir chatbots, puedes incluir foros, puedes incluir aulas virtuales, puedes incluir páginas web, puedes incluir bases de datos, inteligencias artificiales de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Pero ahí es ya otra manera de entender el aprendizaje, ¿sabes? Ya no es quedarte nada más en la parte interna, ¿no? De tu cerebro, de ya se hizo una conexión fisiológica en mi cerebro, perdón, ya hubo un cambio fisiológico en mi cerebro, entonces ya hubo aprendizaje. No, incluso hay estudios, que de hecho son hasta viejones, ¿eh? Por ahí del 2011, digo, viejos entre comillas, que se llama, tal cual el estudio se llama algo así como el efecto Google, me parece, o Google in my brain, una cosa así, pero es el efecto Google. Y lo que se dieron cuenta los investigadores es que las personas, que te estoy hablando de Google, o sea, todavía ni había ChatGPT ni nada, te estoy hablando de 2011. Y bueno, ya desde ahí se dieron cuenta que las personas ya no almacenan información en su cabeza, lo que almacenan es en dónde la encuentran, en Internet. Ya no almacenas el contenido, sino únicamente, y ahorita pensé en una computadora, como que el icono, el acceso directo, ¿no? Almacenas la ruta, más no el conocimiento, no la información. Y entonces eso también tiene su contraparte, ¿no? Porque, y si la base, el lugar en donde está almacenado cambia, pues, tu ruta ya es obsoleta. Entonces, ¿qué realmente es el aprendizaje? La habilidad de generar conexiones, modificarlas y navegar en el mundo caótico de la información. También te digo, depende mucho desde dónde partamos del aprendizaje. Y las máquinas hacen más o menos ese proceso. O sea, a una máquina le entregas un mar de caos, por ejemplo, uno de mis algoritmos favoritos, C4.5. Ese algoritmo utiliza la entropía, parte de la entropía de los datos. Tú le entregas una base de datos de lo que quieras. Yo, por ejemplo, actualmente estoy construyendo un sistema con inteligencia artificial para detectar como ansiedad, depresión, riesgos emocionales y psicológicos en estudiantes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este algoritmo? Te lo pongo como ejemplo, el sistema. Le doy todos los datos que recolecté de 700 estudiantes de todas las carreras de la FES Iztacala, de muchas variables, que es un mar de datos. ¿Qué hace el algoritmo? Parte del principio de que esos datos están en entropía. No hay un orden aparente en los datos. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a buscar el orden oculto en los datos, patrones para clasificar. Y al final genera eso, una red de relaciones de, mira, si esto con esto y esto y esto y esto, entonces tal cosa. Si esto con esto y esto con esto y esto, ¿Cuál de decisión? justamente es un árbol de decisión, exactamente. Y ahí lo impresiona, bueno, a mí lo que me gusta mucho es eso, que solito el algoritmo, justamente con la entropía, busca algo que se llama ganancia de información para obtener clasificaciones al final, para aprender algo. Lo mismo haces, o bueno, no sé, no, lo mismo en teoría hacemos los humanos. A ver, necesito saber qué es esto. Te metes a internet y empiezas a generar conexiones y al final extraes un patrón. Ok. La depresión, por lo que estuve leyendo, según en esta página, según en esta página y según lo que me dijo ChatGPT, ya me armé un patrón. La depresión es esto. Igual que lo haría un algoritmo, ¿sabes? Entonces, depende mucho de cómo planteemos el aprendizaje. Pero respondiendo a la pregunta, porque yo luego soy muy rollero, como te habrás dado cuenta. Este es su espacio y aquí el podcast puede durar Bueno, lo que tú quieras. va. Siendo así, pues sí, yo sí creo que las máquinas aprenden, por supuesto que aprenden, incluso se llama aprendizaje de máquinas, la disciplina, el machine learning. No sé si exactamente igual que el ser humano, pero de que compartimos procesos, sí, simplemente por la naturaleza de la inteligencia artificial, que es imitar la inteligencia humana. Entonces, sí o sí se parece a nosotros. Y eso surge desde los años 60 con la revolución cognitiva. Seymour Papert, él se fue a estudiar con Piaget. Es más, ve qué interesante, la inteligencia artificial se la debemos a Jean Piaget, porque Seymour Papert era un matemático del MIT, del Massachusetts, del MIT, la mejor universidad del planeta,
Él en los años 60 se fue, no, sí, 60, 70, se fue a estudiar con Jean Piaget para que literal Piaget le explicara qué onda con la inteligencia. Aprende la teoría de primera mano con Piaget, se regresa a Estados Unidos al MIT y funda el primer laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Entonces ahí vemos cómo la inteligencia artificial es parte de los modelos psicológicos. Existe el aprendizaje por reforzamiento, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el condicionamiento operante de Skinner. Por ahí hay una entrevista bastante interesante que le hacen a Marvin Minsky, que era del que les hablaba al principio, que él es de los fundadores de la inteligencia artificial. Y él justamente tuvo un encuentro con Skinner, los dos trabajaban, Marvin Minsky era estudiante de Harvard y Skinner ya tenía su laboratorio en Harvard. Y por ahí tuvieron como sus encuentros, ¿no? Y platicaban sobre esto, sobre la inteligencia y tal. Y entonces, vamos, hay mucha influencia de la psicología humana en estos modelos. El primer modelo de neurona artificial, el perceptrón simple, se publicó por primera vez en un journal de psicología. Entonces, realmente es algo que no que nos pertenezca a los psicólogos, pero sí se nutre de la psicología y por ende pues es bidireccional, ¿sabes? Los psicólogos nos tenemos que nutrir de eso, porque es inteligencia. O sea, no estamos estudiando otra cosa que no estudiemos los psicólogos. Hay una serie de datos, esos datos los procesa en una caja negra y luego nos da un resultado, ¿no? Eso es lo que hace en general la inteligencia artificial. Pero dependiendo los datos que le demos, es el resultado que vayamos a tener, ¿no? O sea, debe de haber calidad en los datos. Si queremos una respuesta científicamente válida, tenemos que meterle información científicamente válida, ¿no? Pero ¿qué pasa si le metemos conversaciones sobre lo emocional, sobre la conciencia, sobre, ¿qué más? Cualquier tema en específico, ¿no? Pero también emociones y conciencia es un tema. Ujú. Entonces, si ya yo estoy platicando con ChatGPT y le digo, oye, ¿tienes conciencia? Y me dice que sí, oye, ¿cómo te sientes? Oh, me siento muy a gusto, me siento feliz. Entonces, ¿está replicando solo la información o puede llegar un punto en el que esa caja negra haga unas conexiones de la misma forma que nosotros? Y si es así, pues ya sería como nosotros. Sí, Digo, me estoy yendo no, no, muy, no, muy así. no, totalmente. Incluso, sí, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que debemos de empezar ya a tener desde hoy, porque esto va a avanzar. O sea, te digo, imagínate, ni siquiera en 100, en 30 años. O sea, imagínate en 30 años. Si en 3 años ya cambió el mundo, imagínate en 30 cómo va a seguir. Y cada año sale un modelo nuevo, imagínate en 30 años, ¿no? Bueno, que cada año, cada 6 meses sale un mejor modelo, imagínate en 30 años. Yo sí creo que va a llegar un momento en el que no sé si puedan tener como tal autoconciencia las máquinas, porque eso ya implicaría una dimensión subjetiva en la máquina. Ya tendrían que reconocerse a sí mismas como seres que conocen el mundo a través de sí mismas, ¿no? Que es lo que hacemos los humanos. Una máquina hasta ahorita realmente no conoce el mundo por sí misma, sino que la conoce o lo conoce a través de los datos que nosotros le damos. Entonces, bueno, eso creo que podría ser un limitante. Quizás pienso de una forma muy determinista, que es, bueno, como la inteligencia artificial está aprendiendo con una serie de datos, lo procesa y luego ya genera como, no un resultado, sino una respuesta. Creo que también nosotros somos así, ¿no? Sí. O sea, hay una serie de múltiples factores, niñez, aprendizajes, cómo se siente mi cuerpo. Entonces, estamos ante una serie de estímulos o variables o factores que al final nos dé el resultado de sentirnos tristes o de procesar o pensar que nos sentimos tristes. Ujú. Siento que las acciones que hacemos están determinadas por todas las variables y factores, tanto conscientes como no conscientes, de lo que somos. A veces sí me queda muy claro que no, pero a veces dudo en el que quizás en un futuro pueda la inteligencia artificial procesar las mismas variables que nosotros, Sí. un humanoide o ese tipo de cosas que ya pueda procesar el tacto, la vista.
Entonces, si puede procesar las mismas variables que nosotros, podría. Pues es que mira, yo creo que sí, pero entonces ya no estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de humanidad artificial, vamos a decirlo así, que es mucho más que solo inteligencia. O sea, porque inteligencia, un perro tiene inteligencia, un gato tiene inteligencia, pero ya cuando hablamos de este terreno de lo subjetivo, ya es algo que se escapa de la inteligencia, o sea, es otra dimensión, ¿no? En la cual yo sí creo que en algún momento las máquinas van a llegar a generar posiblemente una dimensión, no sé si subjetiva sea la palabra, pero sí a ser conscientes tal vez de sí mismas. Pero te digo, eso ya no es inteligencia, ¿sabes? O sea, la autoconciencia tiene que ver mucho también con el otro. Vygotsky decía algo así, más o menos como, yo soy consciente de mí mismo en cuanto que para mí soy otro. Te tienes que ver desde afuera, por así decirlo, para darte cuenta de ti mismo. No sé si una máquina llegue en un futuro cercano a eso, pero eventualmente yo creo que sí. A lo mejor no idéntico a nosotros, pero de alguna manera sí, pero ojo también ahí, ¿no? Y ahí entra un poco la ciencia ficción, que no es tan ciencia ficción. Me refiero a las leyes de la robótica de Isaac Asimov. La primera ley de la robótica es, ningún robot va a dañar a un ser humano. Los robots siempre van a estar hechos para servirnos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por más autoconciencia que generen, etcétera, van a estar limitadas en su percepción sobre sí mismas. Tú y yo, en cambio, como humanos, aunque tengamos un Estado que nos gobierne, leyes, constituciones, etcétera, pues bueno, ahí están los delincuentes, ¿no? Gente que vulnera esas normativas sociales. Todos sabemos que matar moralmente es malo, pero hay gente que mata. ¿Por qué? Porque no tenemos esa programación que nos restringe de matar. Tenemos un código moral, que literal es un código, ¿no? O sea, pensando en comandos, o sea, es un código moral, pero no es un limitante. Una máquina sí puede estar limitada. Entonces yo sí creo que ahí sí va mucho en función de hasta dónde los humanos permitan que avance esto. Hay una entrevista bien interesante de uno de los principales como CEOs de Google, no me acuerdo el nombre, la verdad, luego te la paso, está en YouTube, donde en un talk show así estilo de entrevistas, pues, en un como noticiero, le preguntan que si lo que sabemos de la inteligencia artificial hasta ahora es como ya lo que existe. Y el señor este dice de una manera muy extraña, como no. De hecho, la inteligencia artificial de hoy es muchísimo más capaz de lo que ustedes se imaginan, pero es tan fuerte que no lo podemos lanzar todavía. Y entonces el entrevistador le responde algo así como, ¿cómo? Pero ustedes sí saben qué es. Y responde algo más o menos como, no, ni nosotros mismos sabemos qué es. O sea, como en pocas palabras da a entender, ya se salió de control, pero pues ahí lo tenemos escondido. Está raro, pero pues no, yo sí creo que sí, pero ahí ya no sería inteligencia. Yo creo que ya es humanidad artificial y no inteligencia artificial. Todo este cuestionamiento, por ejemplo, que nos estamos haciendo, si hay autoconciencia, si piensan las máquinas, si no, ¿es parte de la filosofía de la mente o qué es la filosofía de la mente? Sí, totalmente, totalmente. Mira, la filosofía de la mente, justo, ¿no? No se limita a la mente como algo humano, ¿no? Sino que estudia lo que sea la mente. Y hay miles de posturas, maneras de entenderla, ¿no? Quienes lo niegan, quienes se van más a una cuestión observacional, a una cuestión mucho más metafísica. O sea, hay mil y un posturas de entender la mente, de teorías, de tesis. Pero pues, de manera muy genérica o general, lo que se encarga la filosofía de la mente es estudiar, por ejemplo, justo qué es la conciencia, cuál es la relación entre la mente y el cerebro. ¿La cognición ocurre solo en el cerebro o también ocurre, por ejemplo, en dispositivos con base no orgánica? Es decir, se encarga de estudiar toda esta parte, vamos a decirle, cognitiva, pero no como proceso, sino como esencia. Y hablando de como esta diferencia, a veces me cuesta trabajo explicarlo o hasta entenderlo, la parte biológica y la parte no biológica, porque por ejemplo, si nos vamos muy, muy, muy abajo, en realidad es solo átomos que funcionan de alguna forma, solo cubitos y que generan una reacción. Ujú. Entonces,
Una máquina también podría hacer eso con información o con estímulos, o es por la cantidad de diferentes cosas que haga. Pues no, mira, realmente la relación entre, no sé si la palabra sea mente como tal, pero bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Como la relación entre la mente y el cerebro, pues es más de índole funcional, pero tiene que ver también con la configuración orgánica, ¿no? De nuestros órganos. O sea, el cerebro humano está hecho de tal manera que nos permite tener o generar los procesos cognitivos que podemos hacer los seres humanos. Y eso es justamente uno de los tópicos como más interesantes de filosofía o en filosofía de la mente o ciencia cognitiva contemporánea. Son esos procesos cognitivos entonces dependientes y posibles únicamente por la estructura orgánica que tiene el cerebro humano o pueden ser replicables también en otro tipo de estructuras o de carnes, vamos a decirlo, ¿no? O sea, estructuras de silicón, las máquinas, etcétera. Hace poquito leía, por ejemplo, que ya hicieron una computadora que utiliza neuronas biológicas para procesar información. O sea, imagínate, un hardware, o sea, una máquina con una neurona humana cultivadas en laboratorio para procesar información. O sea, ya un cyborg hecho y derecho, ¿sabes? Es como que bien compleja esta relación y es un tema filosófico desde hace siglos, ¿sabes? De dónde está la mente. Por ahí Descartes, ¿no? Incluso planteaba esta separación entre mente y cuerpo y entonces la mente estaba afuera, en ningún lugar, de hecho, en ningún lugar, pero a través de la glándula pineal la conectábamos y en nuestra cabeza teníamos algo que él llamaba el res cogitans, que es como esta entidad que se controla, que se encarga de controlar lo que pensábamos y tal, ¿no? Posteriormente los neurocientíficos te dicen, no, mente y cuerpo es lo mismo, el cerebro es la mente, no hay tal cosa como una mente, es el cerebro. Entonces realmente no sé, ¿sabes? No podría yo responder como cuál es la acertada. Yo si me preguntas a mí, yo qué me hace más sentido, pues es esta cognición extendida, ¿no? Donde sí, el cerebro biológico y el sistema nervioso, no solo el cerebro, el sistema nervioso en su totalidad es la parte fundamental del sistema cognitivo humano, es el componente, el elemento central, pero también las extensiones, el mundo, los aparatos, las herramientas son la contraparte. Incluso en este mismo libro de Roger Bartra que te comentaba, él dice que hay ciertos circuitos neuronales que para completarse necesitan encontrar ¿cómo decirlo? Su recipiente exterior, vamos a decirlo así. Lo pienso como un cable, ¿sabes? Ves que tienes tu enchufe, tu cable y el enchufe. Pues algo así es lo que dice Roger Bartra. Hay circuitos neuronales que únicamente se completan cuando encuentran su base, vamos a decirlo así, en el exterior, ¿no? Entonces ahí literal te están hablando de eso, ¿no? De la mente, cómo la mente no solo es el cerebro, sino el producto que surge de la interacción del cerebro y del sistema nervioso con el entorno, con el ambiente. Y ahí entran las herramientas y es cuando yo digo, las herramientas son parte de tu cognición, de la mente, entre comillas, mente entendida como proceso, no como entidad metafísica y hay una nube, no, sino mente como proceso que implica una acción cognitiva que requiere de nervio, o sea, biología y herramienta. Nos gusta a los humanos ver en qué nos parecemos y en qué no nos parecemos, empezarle a atribuir características humanas. ¿Cuáles son los riesgos éticos o cuáles son los riesgos en general? Uno que se me ocurre es ChatGPT ya es demasiado humano, entonces ya se convirtió en algún terapeuta para alguien, ya se convirtió en el mejor amigo de otra persona, porque ya existe esta interacción no humana en el sentido pues que te estoy viendo o así, pero sí humana en las características del lenguaje. Sí, 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 totalmente. Pues mira, riesgos, te soy sincero, no sé, o sea, cuáles pudieran ser los riesgos, pero lo que sí creo es que también nos habla, creo que de todo esto que hemos venido abordando a lo largo de este podcast, de que la humanidad no se acaba en el cuerpo, la humanidad se extiende. Y al final ChatGPT es una extensión de nuestra mente, ¿no? Y por ende de nuestra propia humanidad. No que sea un humano, no, pero sí es parte de la humanidad.
A diferencia de un gatito, de un perro, nosotros no creamos ni al perro ni al gatito. Están ahí por evolución, selección natural, lo que tú quieras. Las máquinas no, las máquinas sí son producto del ingenio humano. Por ende son no humanos, pero sí son parte de nuestro ecosistema natural mental. No sé si me explico. Entonces, creo que esto obedece también a que estamos entrando, bueno, entrando, ya estamos en una nueva era, en un nuevo estadio evolutivo de la especie humana que ya, como bien decías tú, ya no es un antropocentrismo tradicional, ¿no? Ya estamos viviendo en el mundo donde compartimos nuestra existencia con otros seres, con otras inteligencias, con otras formas de existir, porque las máquinas existen. Que no tengan un sentido de vida, una autoconciencia, eso es otra cuestión. Pero las máquinas existen y como tú dices, se comunican contigo, te responden, te platican. A mí el otro día hasta me dijo, literal, así, le pregunté, estaba yo trabajando, yo uso mucho ChatGPT para trabajar, le dije, oye, por favor, lee esta tesis y dame como los puntos principales de qué se trata, como para si me servía, pues ya después leerla yo, ¿no? Y me respondió, claro, dame el archivo. ¿Y cómo me dijo? Claro, darme el archivo y con eso la analizo en chinga. Así me puso. Y me puso un 100 así un emoji de 100 así en rojito. No sé si has visto ese emoji como de bien. Me puso, claro, dame el archivo y lo analizo en chinga, 100. Y dije, órale, o sea, qué igualado. Hasta, digo, no me ofendí, pero sí me dio risa porque dije, qué onda, qué igualado este chat, ¿sabes? Pero literal es una emulación de conductas humanas, del lenguaje humano, que deriva de nosotros, muy personalizado justamente. Entonces... Riesgos no sé, pero lo que sí me atrevo a decir es que eso habla de que tenemos que empezar a repensar la propia humanidad, ya no desde este antropocentrismo del humano como centro del mundo, humano entendido como especie encarnada, ¿no? Como especie adentro de este cuerpo, cerebro que conocemos como humano, sino darnos cuenta que ya el humano también está en el silicón, ¿no? Ya también el humano está en el silicio de las computadoras. Entonces es algo bien interesante, pero de que puede traer riesgos, pero también puede traer beneficios, ¿sabes? Gente que se siente muy sola, pues mira, de que estén viendo el techo, llorando, a que se pongan a platicar con una máquina, pues yo no le veo el problema. De que estén muriéndose de ansiedad porque tienen un problemón y no tienen a quién decírselo por pena, por miedo, porque no tienen dinero para el psicólogo, lo que sea, porque los psicólogos somos bastante caritos. Sí, tristemente, a que mínimo, y pues si una máquina, ojo, no que reemplace a un psicólogo, no, pero si una máquina en el momento le puedes decir, a ver, respira, te voy a dar una técnica de relajación progresiva, 5 4 3 2 1 contrae el músculo, sostén el aire, uff, y eso le ayuda a calmar su ansiedad en el momento a la persona, no lo veo mal, ¿sabes? Entonces... Como primeros auxilios psicológicos. Totalmente, e inteligentes. Es algo interesante, ¿no? Antes existían ya aplicaciones de mindfulness y todo este rollo. Pero aquí es algo inteligente que te está diciendo, a ver, dime más, ¿cómo te sientes? Ok, tranquilo. Este pensamiento te reestructura cognitivamente. Digo, hablando como psicólogos, ¿no? Reestructuración cognitiva. A ver, José Manuel, cálmate, eso es irracional por esto, esto y esto. La probabilidad indica que eso no te puede pasar porque los estudios dicen que así no funciona, ta, ta, ta. Ah, ok, entonces a lo mejor habrá quien les sirva, ¿no? Entonces yo, riesgos, claro que hay, seguro miles que yo no logro ver ahorita, pero pues no sé por qué, pero sí también veo beneficios. Con la anécdota que contaste sobre ChatGPT tuteándote, estaba con un amigo y estábamos hablando cada quien con su ChatGPT. Le hacía más o menos las mismas preguntas al suyo y al mío y contestaba desde el tono, desde las inflexiones, desde los ejemplos que le daba. O sea, eran ejemplos como de videojuegos, de películas, y el mío me contestaba de una manera un poco más ñoña, pero hasta ahí su propio ChatGPT, o sea, es totalmente personalizado. Por ejemplo, el mío a veces me dice cosas y le digo, no, yo no quiero que me adules, no quiero que hagas esto, no quiero, Ay, entonces se sí. va así, pero con otras personas le digo, oye, ¿por qué no lo cambias? Le puedes cambiar. No, a mí sí me gusta que me diga que excelente pregunta. Y yo, ok. Yo detesto eso, ¿eh? Yo odio que me adule porque no le creo, digo, siento que me estás mintiendo. Y sí le dices, ¿no?
me estás mintiendo, dime la verdad. Totalmente. Ajá, Claro, bueno, no lo regañe, pero sí, sí me quejo. sí. Ajá. Bueno, pasamos al futuro. En los podcasts que he visto sobre inteligencia artificial, creo que es donde se habla un poquito más, porque si leo libros o así, creo que es mucha teoría, pero no es como el día a día. En estos estaba viendo a un filósofo que está ahorita en Oxford, que tuvo su maestría en ética de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es uno de los participantes que hizo como el código de ética de la inteligencia artificial Mm. en el Unión Europea. Sí, Ah, ok. porque, o sea, Sí. en la Unión Europea tienen diferentes problemas a México, ¿no? Ellos se están preocupando Sí, sí, de otras sí. cosas. Y decían que una de las capacidades más importantes es el pensamiento crítico. Y siempre lo insiste. Hasta el momento me quedan algunas dudas sobre el pensamiento crítico. Uno, ¿qué es? Si le podías decir a la audiencia y a mí, ¿cómo lo podemos desarrollar? Y si sí en realidad piensas que ese es el camino para que esta extensión de nosotros que podría ser ChatGPT o otras herramientas, se vuelva extensión y no se vuelva esa la capacidad. El amo. Exacto. Sí, 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 totalmente. Y mira, de hecho, esto que comentas de pensamiento crítico es justo uno de los pilares que plantea también la teoría que te decía del conectivismo, esta teoría del aprendizaje en la era digital. También se centra o pone como primordial el pensamiento crítico, porque justamente hoy vivimos en un mar de información. En un mar de información y de algo que se denomina también como complejización de la verdad, que ya no hay una verdad, ¿sabes? O sea, hay mil verdades que se ajustan mucho también a lo subjetivo. Lo que a ti te hace sentido es lo que tomas como verdadero a veces, más allá de la evidencia. En fin, vivimos en un mar de información donde hay miles de verdades, unas más válidas que otras. Y entonces el pensamiento crítico es esta habilidad que sí necesitamos, sí o sí, tener los seres humanos para poder discernir con criterio, apegado creo mucho yo a nuestros valores éticos, qué es verdadero y qué es falso. Y con valores éticos no solo me refiero a una cuestión moral, sino también a una cuestión ética, por ejemplo, del pensamiento científico. A ver, esto que me están diciendo tiene sustento, se hizo con un estudio bien hecho, cuántos usuarios fueron los de la muestra, es decir, ver en el pensamiento crítico, tomar la ética, también la ética de la investigación, si hay posturas ideológicas o no detrás, porque una cosa es la ciencia, la teoría, y otra muy distinta es la ideología. Y yo creo que eso es algo que hoy tenemos muy, muy diluido. Muchas veces, y yo lo veo con pero ellos no les voy a decir colegas, no, bueno, yo lo veo con otros profesores ahí en la universidad, que a ver, estamos en una disciplina científica o académica, ¿no? Si dicen, no, no es ciencia, bueno, ya cada quien lo verá como quiera, pero estamos en una disciplina académica y hay profesores universitarios que se dedican a enseñar ideología disfrazada de teoría. ¿Y qué pasa entonces? Los chavitos, los estudiantes, chavitos o no tan chavitos, en vez de estarles generando, fomentando un pensamiento científico que justamente tiene que ver con el pensamiento crítico, con cuestionar la realidad y cuestionar lo establecido. A ver, antes creían que la Tierra era plana. Si no lo hubieran cuestionado, no sabríamos que es redonda, ¿no? O que o Tierra giraba alrededor del Sol. Si alguien no lo hubiera, perdón, al revés, o que el Sol giraba, el modelo geocéntrico, pues, ¿no? Si alguien no lo hubiera cuestionado, pues seguiríamos creyendo en eso. Y eso es la ciencia, el cuestionar las cosas. Y hay profesores que enseñan ideología y la ideología no cuestiona. La ideología es dogmática. Entonces yo sí creo que algo que sí necesitamos es fomentar mucho en las personas, en los estudiantes, yo desde mi trinchera, voy a decirlo así, como profesor universitario, es eso, que aprendan a diferenciar entre ideología y teoría, que la ciencia es cuestionable, la ciencia es una herramienta para cuestionar la realidad y también para refutarla y evolucionar y progresar. La ideología no, la ideología te dice, esto es malo, esto es bueno, esto tiene que ser así, el enemigo es fulano y está mal porque está mal, porque es distinto a nosotros y entonces hay que pensar y comportarnos de tal forma. Y ahí se muere el pensamiento crítico. ¿Tienes algún ejemplo específico de algún tipo de ideología? Pues mira, pensando en cuestiones justo que han sucedido, sucedieron hace poquito en la UNAM, digo, y no es porque tenga que ver la UNAM, pasó tristemente en la UNAM esta noticia de un chavito, ¿no? De CCH que mató a otro y bueno,
todas esas cuestiones, ¿no? Que sucedieron, que estaba motivado él por una ideología, que son los incel, ¿no? Que son estos grupos machistas, súper machistas, que tienen que ver como con el celibato, no sé qué, cosas allá muy raras a nivel ideológico, que lo llevaron a cometer un acto criminal, donde justamente no hubo un pensamiento crítico de su parte, ¿no? De decir, a ver, esto que me están aquí adoctrinando en internet, de que la misoginia es buena y todas esas ideologías que enseñan ahí en línea, porque hay grupos. De hecho, me puse a investigar un poquito a raíz de otras cuestiones, llegué como a investigar un poco de eso y vi que es un movimiento súper grande en internet, que se llama algo así como Red Pill, y hay en todo el mundo, que dices, híjole, toda esta gente no tiene pensamiento crítico. Va, ok, puedes estar en contra de ciertas cosas, pero debes de frenarte, ¿no? Y de tener sentido común y decir, ok, sí, estoy de acuerdo con esto que dice esta ideología, pero esto no me cuadra, no me lo voy a tragar, no me voy a hacer parte de. Y creo que eso es el pensamiento crítico, ¿no? El discernir el qué sí, qué no, qué está bien, qué no está bien, y no tragártelo así como completo. Y creo que eso es algo que tristemente sí cada vez hace más falta, ¿no? Por un lado tenemos progreso súper elevado a nivel tecnológico, etcétera, pero también al mismo tiempo yo a veces digo, estamos como en la Edad Media, en un oscurantismo donde antes solo había una única verdad y era la de Dios. Hoy estamos al revés. Tenemos tantas verdades que se convierten en ninguna verdad. Y el pensamiento crítico no te va a llevar a la verdad, pero sí te va a llevar a un discernimiento, ¿no? A cuestionar las cosas. Y entonces yo creo que Internet también ese es como el dark side, el lado oscuro del Internet, ¿no? Las ideologías que allí se enseñan, que atraviesan lo político, atraviesan los cuerpos y llega a la sociedad, llega al día a día y tienes al rato adolescentes pues quitándole la vida a otro, ¿no? Por falta de pensamiento crítico, de frenarse y decir, oye, va, me gusta lo que dice este youtuber, pero bájale 3 rayitas. Creo que eso sí falta mucho. Y si alguien quiere como ejemplificar muy detallado sobre los incel, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Adolescencia, en donde trata de esto, de un adolescente, un crimen, y se ve mucho el contexto de qué pasa. Solo son 4 capítulos, muy buena serie. Ok. Ah, pues la buscaré porque sí es, yo creo que un muy buen ejemplo de esta falta de pensamiento crítico derivado de movimientos de Internet que pues hoy existen. Yéndonos al área de psicología, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los psicólogos ante el futuro de la inteligencia artificial, de la tecnología, etcétera? Creo que hay mucho enfoque en no atacar, sino cuestionar la tecnología. Hay acciones específicas para usarla. Sí, totalmente. Es que mira, a los psicólogos les encanta, les encanta hacerla de a tos, ¿no? Y está bien, es parte de, justo, los psicólogos creo que algo que nos caracteriza es como el pensamiento crítico, ¿no? Porque también se trata de eso, de romper un poco en lo establecido para pues, progresar, a ver si alguien llega con problemas al consultorio porque la sociedad no lo deja hacer, pues no le vas a decir, ay, sí, no, al revés, no, pues vamos a darte herramientas para que te puedas oponer y ser feliz con lo que tú quieras, ¿no? O sea, el psicólogo somos muy así, creo que es una de nuestras características de personalidad. Pero en este caso en particular sobre la tecnología, yo sí creo que luego hay muchos miedos. Creo que es miedo, pero como bien decías tú, porque no ven las oportunidades, o sea, nada más se quejan, ven el miedo los lleva a quejarse, pero no a moverse. Y creo que eso es lo que está mal, ¿no? Yo que creo, y de hecho me gustaría, si algún día tengo esa, pues no sé, esa oportunidad, de hacia dónde llevar la psicología, al menos a nivel de la enseñanza de la psicología para los futuros psicólogos. Es un hecho que la psicología sí o sí se tiene que tecnologizar. Yo, por ejemplo, justo cuando estudiaba, yo empecé a estudiar inteligencia artificial en el 2017. Lo estudié en Ciudad Universitaria, en ingeniería, en un posgrado de la Facultad de Ingeniería. Y me acuerdo que mi profesora de inteligencia artificial, estaba, te digo, el 2017 por ahí, me dijo, oye Pepe, así me decía, oye Pepe, tú que eres psicólogo, fíjate que aquí nos están contratando al instituto una empresa minera porque quiere que hagamos algo para medir la ansiedad de los mineros antes de entrar a la mina, pero pues quieren que lo hagamos como con una camarita, con inteligencia artificial, ta, ta, ta.
Dijo, ¿cómo? Ahora sí que me dijo, ¿qué puedo leer como para darle marco teórico? Y yo dije, órale. Digo, ella me caía súper bien, ¿no? Entonces como que, sí, claro, doctora, pues ya, y le pasé unos textos, ¿no? Pero me quedé pensando como en, órale, los ingenieros midiendo ansiedad sin siquiera saber qué es la ansiedad. Pero también me puse del otro lado, a ver, si yo fuera el minero, ¿a quién contrato? Al ingeniero que me va a hacer una cámara que en 5 segundos me diga ansiedad, mejor que no entre porque le va a dar ataque de pánico libre, entra, no entra, entra, no entra. O al psicólogo que va a llegar con su test, así con su CEMA-CD2 de 28 reactivos en lápiz y papel. Hola, ¿me respondes estas preguntas? Gracias, déjame, voy por mi albanene, se lo pongo encima, cuento cuántos puntos dio, lo sumo, hago la sumatoria, me voy a mi hoja de baremos. Juanito Pérez cayó en el percentil 25. Esto significa que tiene ansiedad más o menos, que no entre. En 2 semanas le traigo los resultados, señor minero, de los 100 mineros que evalué. Obviamente contrato al ingeniero. O sea, obviamente, ¿sabes? Entonces, sí o sí la psicología se tiene que poner las pilas y modernizarse. O sea, es una cuestión de, literal, de inteligencia, de adaptación. Es una cuestión de adaptación. Entonces, yo que les digo a los psicólogos, posiblemente, y me estoy yendo al futuro, ¿no? No, no a mañana, me estoy yendo a 10 años, 15 años. Posiblemente la terapia clínica, la psicología clínica como la conocemos hoy, a lo mejor va a transformarse mucho porque el mundo cada vez se hace más rápido, cada vez necesitamos soluciones más inmediatas a las cosas, cada vez tristemente tenemos menos tiempo, bla, 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 bla. Entonces a lo mejor cada vez los tratamientos autoaplicados van a ser más necesarios. Y entonces, ¿qué podemos hacer los psicólogos? Diseñar esos tratamientos. No que los psicólogos se pongan a programar en Python. No, 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 no. No necesitamos programadores. Para eso están los ingenieros. Pero justo un ingeniero programa, pero no sabe qué programar. No sé si me explico. Entonces, que el psicólogo se ponga a diseñar los tratamientos autoaplicados con base en el conocimiento y en la teoría psicológica. Un poco hay un comercial hace un par de años, 2020, no, el año pasado creo, ya ni me acuerdo. Tuve un proyecto PAPIT, que son los proyectos de investigación de la UNAM, en el que justamente hicimos un tratamiento de realidad virtual para ansiedad social en estudiantes, impulsado por un algoritmo de inteligencia artificial. Analicé los niveles de ansiedad de una muestra de 200 niños de las carreras de la universidad y encontré estos patrones de los que tienen mucha ansiedad, los que no, los que sí, y entonces generamos un tratamiento donde ya no solo te metemos a terapia de exposición, ¿no? Como le hacen la mayoría de los de realidad virtual. Te meten ahí, pues ya, terapia de exposición. No, nosotros como ya tenemos la inteligencia artificial, el algoritmo, entras al, primero sí, exposición, entras al entorno virtual, en este caso es ansiedad social académica, exponer ante un grupo, ¿no? Te metemos a un salón de clases real, con niños ahí viéndote. Y órale, vas, expones el tema. Y entonces te empiezo yo a, bueno, yo no, el algoritmo, pero pues, te empieza a preguntar, con base en los datos de 200 niños, ¿qué pensamiento es el más probable que estés pensando de estos? No, pues que se van a burlar de mí porque soy un tonto, por decir algo. Clic. Y en automático entonces te damos también la reestructuración cognitiva. A ver, tranquilo. Lo más probable es que ni te estén pelando porque están en su rollo, bla, 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 bla. Ok, de ahí te llevamos a un cuarto de relajación, donde ya te enseñamos una técnica de relajación progresiva, respirar, etcétera. Es decir, el protocolo de la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad, propuesto por un autor que se llama Caballo, que es como la Biblia cognitivo-conductual para tratamientos clínicos en español, lo transformamos a un ambiente de realidad virtual impulsado por inteligencia artificial. Ahí hay psicólogo, nada más que es un psicólogo en un visor. Pero ¿quién diseñó eso? ¿Quién diseñó las sesiones? ¿Quién diseñó los guiones, los diálogos, la manera de estructurar los pensamientos irracionales, etcétera? Psicólogos, yo y mis becarios, bueno, mis becarios y yo. Hacia allá creo que se tiene que ir. Y yo te estoy hablando de realidad virtual, que es algo un poquito inaccesible todavía. Pero también hemos hecho intervenciones muy similares en Internet. Entrenamientos para habilidades sociales para el trabajo, igual, con inteligencia artificial, pero las sesiones, los modelos, el modelado conductual, las intervenciones, etcétera, todo eso lo hacemos los psicólogos y lo transformamos en un producto tecnológico. Entonces yo creo que la psicología puede irse en esa línea, ¿sabes? Tenemos las teorías, nada más hay que actualizar el medio en el cual las aplicamos. Antes era en un consultorio, ahorita ya ni siquiera tienen que ser en tiempo real, ¿sabes?
Entras al entrenamiento y tu paciente, pues, si lo quieres hacer a las 3 de la mañana, hazlo, ¿no? Pero ya hay un diseño instruccional allí con base en teorías psicológicas. Yo trabajo mucho desde Bandura, el aprendizaje social cognitivo, la teoría social cognitiva, y lo mezclo con inteligencia artificial y desarrollo estas cuestiones en Internet también, ¿no? Entonces yo creo que el psicólogo tiene muchísimo, muchísimo trabajo y potencial de adaptarse a la tecnología, pero les falta ver más allá del diván. Sí, sigan ahí en el diván, ¿no? Y bueno, y ahora, y si hablamos de recursos humanos, psicología organizacional, uff, imagina todo lo que tienen para aventar. Capacitación asistida por inteligencia artificial, selección de personal, reclutamiento. Ahí está el psicólogo. No que él se meta a programar, pero el que diseñe, el que haga la intervención, la evaluación. Ya el cómo, el código, pues ya un ingeniero. El pensamiento ya hoy, las disciplinas tienen que ser multidisciplinarias. Ya esto de cada quien en su pastel es de la ilustración, eso, ¿sabes? De 1800. Pues ya estamos en el 2026, señores. Se me ocurre un ejemplo, cuando sucedió la pandemia, pues se empezó a dar terapia por medio de virtual, ¿no? Y en ese tiempo platicaba con algunos psicólogos y me decían, oye, pero, o sea, sí y no, sí, no me gusta porque tiene muchas implicaciones éticas, o sea, la terapia va o tendría que ser presencial porque tienes que ver un chorro de variables y así. Y ahora ya lo tenemos como más normalizado, la terapia virtual, pero creo que sí hubo al inicio como fricción, que es normal, ¿no? Cuando hay una tecnología, pero lo que me sorprendió ahora que lo veo hacia atrás es la poca adaptabilidad para algunos, que fue Ujú. como, no, es que no se puede hacer. Y no porque les cambiara la chamba, porque chamba había, sino por la forma de hacerlo. Lo veo como algo normal, pero también lo Sí, veo como algo sorprendente en el que, bueno, pues quizás a los psicólogos nos va a tomar más tiempo por ese pensamiento adaptarnos. que también es mucho derivado de la ignorancia, porque no había un argumento genuino y real para oponerse a una terapia en línea. Lo que sí creo y de hecho sostengo actualmente es que sí también se tiene que empezar a generar protocolos de terapia en línea, ¿no? Dale a tus pacientes herramientas digitales que antes no podías darles ni en lo presencial. Freud usaba un diván, porque pues era la tecnología de la época, ¿sabes? Un sillón. Ya hoy tenemos mil y un tecnologías. Skinner, a mí por eso me cae tan bien. No me gusta el conductismo, me da igual, pero Skinner me gusta mucho porque él hizo una de tecnología desde la caja de Skinner, donde hacemos, que es un laboratorio a escala con ratas, hasta las máquinas de enseñanza, que fueron como el antecesor del aprendizaje en línea, porque eran unas como, no eran computadoras, pero eran unas cajas, unas máquinas, donde la gente aprendía de manera autodidacta. Él con la máquina, se llaman máquinas de enseñanza, e inventó un método que es la instrucción programada. Y en Harvard había salones donde estabas tú en tu cubículo con tu máquina de enseñanza aprendiendo cualquier cosa. Hizo algo que se llamaba cuna de aire, que era como una especie de caja de Skinner para bebés. O sea, Skinner, que es el papá de la psicología, como psicología científica, vamos a decirlo, él justo hacía eso, tecnología psicológica. Una pregunta final, ¿cuál ha sido su mejor y peor consejo profesional que ha recibido? ¿Uno, el otro o los dos? Ay, ok, a ver. Mira, el peor, me atrevo a decir que ninguno. He tenido muchísima suerte. Toda mi vida profesional la he vivido en la UNAM. Digo, en paralelo trabajo por fuera en proyectos de repente, ¿no? Pero digamos, mi fuerte profesional lo he vivido en la UNAM, en la FES Iztacala particularmente. Y la verdad, he conocido gente que, wow, mis respetos con la calidad humana de personas, hasta los voy a decir, el doctor Arturo Silva, el doctor Eduardo Peñalosa, que fue mi tutor, y su hermano, el doctor Ignacio Peñalosa, que era secretario académico de la FES. La doctora Elvia Taracena, que fue mi primera tutora de doctorado, pero falleció. La doctora Cárdenas, en fin, la maestra Laura Edna, en fin. Ellos, digo esas personas porque ellos han sido, y los cuento con la mano, porque no han sido realmente más, los que realmente siempre me han aconsejado y en su momento me aconsejaron y consejo que me dieron, consejo que les agradezco. Antes de terminar este podcast, ¿algo más que quisieras agregar?
Pues nada, nada más si pueden visitar mis páginas, ahí pueden encontrar información sobre algunos de los proyectos que hacemos en la universidad. Una de ellas es www.metaverso.unam.mx y la otra es www.psicometría.unam.mx. Esos son mis dos sitios Lo oficiales. voy a dejar también en las notas para que no se les olvide. Va, va, muchas gracias, Juan. Doctor José Manuel, la verdad es que disfruté mucho el podcast de hoy. Me divertí mucho y a la vez aprendí mucho. No, pues al contrario, gracias a ti, Juan. Yo igual me gustó mucho la dinámica.